Porque ya hablamos de Estados Unidos, decimos crisis económica que llevó a todo el mundo entre los pies, y Europa ahora está llevándose al mundo entre los pies, pero aquí hay otra serie de elementos. Exactamente. Esto hizo crisis en 2008. Octubre del 2008 en Estados Unidos, la crisis que estamos detallando y puntualizando, en Estados Unidos hizo crisis y se contagió en todo el mundo con la quiebra del cuarto banco más importante, Lehman Brothers, Sí. en octubre del 2008. Entonces viene un contagio en todas las economías para el 2009, la economía mexicana se cae 6.5% en el 2009. ¿Qué hace la Reserva? Pues inyectar de liquidez a estos bancos, a estas hipotecarias que otorgaron los préstamos Ninja, que dice Arturo. Las dos grandes hipotecarias en Estados Unidos, Freddie Mac y Freddie May, las dos hipotecarias. ¿Qué fue lo que hicieron? Que Estados Unidos le empezó a inyectar liquidez a estas dos hipotecarias, igual a las empresas, igual a los bancos, como Citi, el dueño de Banamex en México. ¿Qué pasa en Europa? Es un problema fiscal. El nuevo gobierno que llega a Grecia se da cuenta que están maquilladas las cifras de finanzas públicas del gobierno saliente. En ese momento todo el mundo empieza a desconfiar y en ese momento empiezan a vender en el mercado secundario que decíamos de bonos, los bonos de deuda que tenía Grecia colocados en los mercados financieros y empieza a generarse un ambiente de crisis financiera. ¿Pero están conectadas estas Están dos conectadas crisis? porque los bancos que compraron esos bonos de deuda emitidos por Grecia, que maquilló sus cifras de finanzas públicas, pues son básicamente bancos franceses y alemanes. Entonces, como empieza la desconfianza, empieza a haber una disminución en el precio de las acciones de esos bancos, de los bancos franceses y de los bancos alemanes. Y la desconfianza hacia la economía de Grecia, y ya nadie le quiere prestar, ni los organismos financieros internacionales, ni otros bancos, ni otros gobiernos quieren saber nada de este gobierno de Grecia. Grecia no puede devaluar su moneda porque es el euro, no claro, tiene una es el moneda, euro, ¿no? es el euro. Es el euro. ¿Cómo salir? Y la pregunta es, ¿cómo salir y luego a dónde nos va a llevar esta crisis? Déjame decirte, Guillermo, después de todo lo que dijo Gabriel, habría que señalar lo siguiente, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Grecia y en Coahuila, más que un problema económico de fondo, sobre todo en el caso de Grecia y parece ser que de Coahuila, es un problema moral. O sea, el gobierno griego engañó a sabiendas a quien tenía que engañar para obtener unos créditos. Ahora, a ver, ¿cuál es el problema de fondo? El mismo concepto de deuda gubernamental. Por ejemplo, aquí en México, es que Moreira se endeudó. No, espérame, Moreira no se endeudó. Por todas esas deudas del gobierno de Coahuila, Moreira como persona física no debe un centavo. Yo no sé si Moreira esté endeudando sus tarjetas de crédito. El gobierno de Moreira endeudó al estado de Coahuila. Y lo mismo sucedió en Grecia. Entonces, de entrada hay que ver cuáles son los incentivos que hay para que un gobierno contraiga deudas. Hay muchísimos, porque a ver, yo gobierno contraigo deuda, la deuda la convierto en obra pública que le presumo a mi pueblo y le presumo a mis posibles electores, y esa deuda pues ya le tendrá que pagar a quien le toque el vencimiento de la misma dentro de 5, 10, 15 años. Claro. Entonces, claro, es muy fácil, yo echo la firma, yo recibo el dinero, yo lo invierto, ya está la obra pública, aplaudanme a mí, y ya dentro de 10 años habrá que ver quién lo paga. Entonces, de entrada creo que ahí hay ese problema. Ahora, otro problema es que la democracia ha degenerado en mercado electorero. Es decir, yo quisiera que algún candidato a la presidencia de la República nos prometiera nada más un gobierno honesto y eficaz, no una república amorosa, ¿sí? No una vida digna, no un gobierno honesto y eficaz. Ahora, claro, para que el gobierno haga más de lo que debe hacer un gobierno y le haga desde ángel de la guarda hasta hada madrina, pues necesita dinero, ¿no? Entonces, esto inclusive ya lo veía Schumpeter, ¿sí? El economista austriaco, decía, bueno, es que la democracia con todas sus ventajas que puede tener en el ámbito político, desde el punto de vista económico puede tener este tipo de repercusiones, ¿no? La degeneración de la democracia en el mercado electorero, pues supone que los gobiernos pueden recurrir a fuentes de financiamiento que les pueden resultar muy ventajosas a quien contrae la deuda, pero luego a ver quién la paga, ¿no? Claro. Entonces, ahora otro punto, ¿cuál es la solución a un problema como el del gobierno griego? Recortar gasto.
Ahí no hay de otra, pero ahí hay un problema. O sea, alguien comete un error garrafal o algo alevoso contra todo el Estado, y los que acaban de pagar los platos rotos es la ciudadanía. A ver, mira, ahorita el gobierno griego tiene un problema de sobreendeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que contratar deuda nueva para pagar deuda vieja. Así nada más, ya no para invertirlo en infraestructura de comunicaciones y transportes, sino para pagar deuda. Tienes un problema de sobreendeudamiento. ¿Por qué? Pues porque gastaste mucho más de lo que eras capaz de financiar vía impuestos y por eso te endeudaste. ¿Cuáles son las dos únicas maneras de resolver el problema? Pues el gobierno tiene que ajustar su gasto y ahí no hay más que dos maneras de hacerlo. O aumento impuestos y entonces quienes me van a brincar son los contribuyentes. Claro. O cobrando los mismos impuestos reduzco gasto. Y entonces quien te va a brincar es lo que yo llamo la clientela presupuestaria, porque hay grupos que se benefician del gasto del gobierno. Voy a poner el caso de México. Vamos a suponer que el gobierno mexicano estuviera metido en un problema así. Dice, bueno, vamos a tener que recortar el gasto y por lo pronto todo el presupuesto que se destinaba a Conaculta, a los creadores, se acabó. Bueno, al día siguiente tienes a todos los creadores marchando por Reforma, señalando la insensibilidad del gobierno mexicano que no entiende los beneficios de la cultura para el pueblo. Entonces, claro, o te brincan los contribuyentes cuando les cobras más impuestos, o te brincan las clientelas presupuestarias, comenzando por los burócratas que viven de esa partida presupuestaria. Para seguir con el ejemplo, la directora general de Conaculta. ¿No? Y lo pongo nada más como ejemplo. Desde luego. Yo les propongo que vayamos a un breve corte y regresando retomemos el tema de Europa y platiquemos un poco de las crisis económicas en México. No se vayan, estamos hablando de un tema muy interesante que son las crisis económicas. Estamos en Ante la Ley y volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con dos especialistas en materia de economía y estamos hablando de lo que se denominan crisis económicas. Al maestro Arturo Dam y al maestro Gabriel Pérez del Peral les agradecemos que sigan platicando con nosotros y estábamos comentando del tema europeo y yo les preguntaría desde su perspectiva si esta crisis económica que se está generando en Europa y que ya algunos especialistas dicen que va a degenerar en una crisis a nivel mundial, ¿pegará directamente en el bloque económico europeo? ¿Realmente Europa se tambalea en sus cimientos económicos con esta crisis? Bueno, habíamos dicho, Guillermo, que es un problema fiscal. Empieza Grecia, sigue Irlanda, Portugal, España, Italia, ¿no? También habíamos hablado, Guillermo, del mercado de capitales. El mercado de capitales, el mercado de bonos, es como un vigilante. Es un vigilante que está a la expectativa, que está viendo si los países están manejando bien o mal sus finanzas públicas. Entonces, ¿por qué es un vigilante? Porque los gobiernos y las empresas acuden al mercado de bonos para refinanciar sus deudas, como decía el profesor Dam. Pagas deuda vieja, contraes deuda nueva. ¿En dónde lo haces? En el mercado de bonos. Normalmente, este mercado de bonos había estado en los últimos 3 años alrededor de 4%, 5% en la deuda que colocan los países europeos en este mercado. El viernes pasado, Italia anda cerca del 7%. España, 6.8%, Portugal, 6.9%. Digamos que es un marcador, es un parámetro, el 7%. En el 7% todo el mundo se pone nervioso porque los países no pueden colocar deuda para refinanciar sus gastos. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la semana pasada Alemania no pudo colocar la totalidad de deuda que quería colocar en el mercado de capitales. Quería colocar 6.500 millones de euros y nada más pudo colocar 3.600 millones. Nunca había pasado eso con el gobierno alemán. Entonces, ahí está el punto de quiebre. La semana pasada fue terrible. Fue una semana en donde podemos decir que el contagio ya está presente en el bloque europeo. Como tú mencionas, ¿no? Entonces, empieza con un problema fiscal, empieza con un problema de exceso de gasto, exceso de privilegios, la gente jubilándose a temprana edad, ¿no? Aumentando la expectativa de vida para la gente y cerca de 25, 30 años
sin trabajar, recibiendo ingresos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Del gasto público. Claro. ¿De dónde? De Grecia, de Portugal, de España, de Italia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, podemos decir que el Estado, los gobiernos en Europa, no se han tomado la medicina. No han querido tomar esa medicina. ¿Y cuál es esa medicina? La que menciona Arturo Damm. Mayor monto de impuestos y menor gasto. Esa es una medicina terrible, que la tienen que hacer y no la han querido hacer. Por eso están colapsándose las economías del bloque europeo. Y mientras tanto, los gobiernos han estado cayendo. Ya cayó el gobierno en Grecia, en Italia, en España. Y la prueba es que los mercados no se han tranquilizado con la caída de estos gobiernos. Quiere decir que estamos a punto de entrar en un ciclo a la baja, esto es, en una recesión económica.